Problema 15 está en la práctica con otro número, les pido que lo revisen. Por divisor de voltaje, hallar la resistencia R, esta resistencia, y la caída de tensión B sub 0, esta caída de tensión, ¿sí? Como hemos visto en resistencia en serie y paralelo, hay problemas que son inversos. ¿Qué quiere decir problema inverso? Acá, por ejemplo, vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo. Los problemas típicos te dan valores de fuente de voltaje, valores de resistencias, sería 1, R2, R3, y las variables, generalmente, en este caso el divisor de corriente, de voltaje, son las caídas de tensión. ¿Vale? Un problema inverso es que te den al revés, que te den un valor de voltaje, de dato, o cualquier otro valor, y, por ejemplo, una variable puede ser la fuente de voltaje o un elemento resistivo. Este problema del examen pasado es lo mismo, solo hay que saberlo manejar bien. ¿Por qué? Un elemento pasivo del circuito es variable, la resistencia E. ¿Sí? ¿Qué nos dan de dato? Nos dan de dato la corriente que circula por esa resistencia, con ese sentido de circulación, ¿no ve? La corriente de 5 amperes. Y bien, vamos a aplicar los conceptos aprendidos. La primera ecuación que puedo obtener acá es por la ley de Ohm, ¿no ve? Saber que la caída de tensión B sub 0 es igual a I por L. O sea, I es 5 amperes por la resistencia L, 5L, la ecuación 1. Acá está mi ecuación número 1, por la ley de Ohm. Quiero modificar el circuito para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, 15 y 26 están en serie, su equivalente es 41. A ver, acá está redibujado. En la parte derecha lo pueden ver. Esta resistencia de 41 ohmios es el equivalente en serie de 15 y 26. Ahora bien, esta caída de tensión con polaridad incluida de sub 0 se repite acá, a ver, porque es el concepto de resistencias en paralelo. Recordando que resistencias en paralelo comparten caídas de tensión. Resistencias en serie comparten el valor de la corriente que circula por ellas. ¿No ven? Hasta aquí todo claro, ¿no ven, muchachos? Ok, voy a tomar el silencio como si. Ahora bien, el equivalente de R y de 41 ohmios es este de acá, el producto de ambas entre la suma de ambas. Y acá está. Estoy transformando estas dos resistencias en un equivalente. El equivalente de el producto de ambas, 41 por R, entre la suma de ambas, 41 más E. Ahora bien, este equivalente, curiosamente, también va a tener la misma caída de tensión que estas dos resistencias en paralelo. ¿Se entiende ese concepto importante, muchachos, por favor? ¿Está claro ese concepto? Sí. Listo. Ok, ya se ha reducido considerablemente el circuito. Yo puedo aplicar acá el concepto de divisor de voltaje para hallar B sub 0. Y es lo que voy a hacer. El divisor de voltaje es para hallar la caída de tensión en una resistencia en un circuito en serie. A ver, B sub 0 está involucrado con 41 R sobre el 41. Vamos acá. El concepto de divisor de voltaje, perdón. Es igual al valor de la fuente de voltaje, 50 voltios. En el numerador que tengo, la resistencia de análisis. B sub 0 está relacionado con esta resistencia. Por lo tanto, arriba es 41R entre 41 más E. Por último, en el denominador tengo la sumatoria de resistencias en serie. Vale decir, 1.5 más 41R sobre 41 más E. Acá está en el denominador. Simplificando esta expresión, reduciendo, tengo que B sub 0 es igual a 2050R entre 61.5 más 42.5R. Es la ecuación número 2. Fíjense en la ecuación 1. Relaciona B sub 0 y R en forma lineal. La ecuación 2 relaciona B sub 0 y R. Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Es un sistema consistente. Se puede resolver. Acá está. Igualo ecuaciones 1 y 2 y tengo 5R, vale decir la ecuación 1, 5R, igual a el valor de la ecuación 2. Toda esa expresión, 2050R entre 61.5 más 42.5R. Y listo.
se ha convertido en un sistema de ecuaciones, bueno, ni siquiera sistema, es una ecuación lineal, ¿no ves? Aquí R se va con R, solo tengo que despejar de acá la variable R. Y básicamente R me sale 8.2 ohms. El problema me pedía también hallar el valor de B sub 0, ¿verdad? Y puedo utilizar tanto en la ecuación 1 o en la ecuación 2 de acá porque ya tengo el valor de R, ¿sí? Voy a utilizar la ecuación 1 porque es fácil, es lineal, ¿no? 5 por 8.2, 5 por R. Me da que B sub 0 es igual a 41 voltios. Ya tengo las dos respuestas de este problema tipo examen. Bastante sencillo, ¿no? Solo hay que darse cuenta y hay que saber cómo manipular las formulitas. Ha quedado claro este problema porque les reitero que desde que soy auxiliar ha entrado 2 veces al primer parcial, ¿sí? Les pido por favor que lo repasen. ¿Está claro este problema, chicos? ¿Alguna voz del pueblo? Sí, Sí, Auxi, no. está claro. Listo. No tienen dudas, no me puedo volver a explicar, no hay problema. Entonces, si no hay dudas, vamos al siguiente problema. Problema 16, igual es de examen pasado. Este es muy interesante. Inicialmente B sub 0 vale 6 voltios. O sea, sin conectar esta resistencia RL, dice que B sub 0 es igual a 6 voltios. ¿Sí? Después de que se conecta esta resistencia RL, dice que la tensión B sub 0 cae a 4 voltios. ¿Sí? Una vez conectado esa resistencia RL, la tensión B sub 0 es igual a 4 voltios. La pregunta es hallar el valor de RL. Vamos por partes. Vamos antes de conectar la resistencia RL. Antes de conectar esa resistencia, si se dan cuenta, sí, o sea, borrando esto, es un circuito simple, ¿no ven? Es un circuito simple, fíjense. 18 voltios en serie con 20, en serie con RX, en serie con 20 ohms. Para hallar B sub 0, pero recordar, B sub 0 es dato, al principio dice que es 6 voltios, aplico el concepto de divisor de voltaje, vale decir, B sub 0 es igual al valor de la fuente de voltaje, 18 voltios, por la resistencia de análisis. B sub 0 está relacionado con Rx. Rx en el numerador. Dividido en el numerador, a ver, la sumatoria de las resistencias en serie. 20 más Rx más 20, 40 más Rx. A ver, dice que eso es igual a 6. Fíjense, acá tenemos una pequeña ecuación. A ver, de esta ecuación podemos despejar el valor de Rx. Es lo que estoy diciendo acá. He descubierto que el valor de Rx es igual a 21. Pero no me pide eso el problema. Me pide RL y, bueno, solo RL, ¿no? Entonces vamos a redibujar el circuito. Aquí está. Vamos a redibujar el circuito. Al conectar la resistencia RL, dice que B sub 0 es 4 voltios. Fíjense acá. Voy a utilizar este circuito. Estas dos resistencias me proporcionan un equivalente. A ver, el equivalente va a ser el producto de ambas, Rx por RL, entre la suma de ambas, Rx más RL. Es lo que estoy haciendo acá. Acá está, a ver. Y fíjense, al conectar, fíjense, yo voy a conectar acá, ¿no? Al conectar la resistencia RL, esta caída de tensión también se va a repetir aquí, ¿no? Por el concepto de resistencia en paralelo. Y al obtener el equivalente de las dos resistencias que está acá a su derecha, también se repite la caída de tensión B sub 0, que está acá. ¿Listo? Ya se ha vuelto un circuito más sencillo, ¿no? Voy a aplicar el concepto de divisor de voltaje. Estamos en la parte derecha, por favor, para que no se confunden. Y digo, B sub 0 es igual al valor de la fuente de voltaje, 18 voltios, por la resistencia de análisis. B sub 0 está relacionado con Rx, bueno, toda esa expresión, ¿no? Acá está en el numerador. Rx por RL entre Rx más RL. En el denominador tengo la sumatoria de las resistencias en serie. 20 más toda esa expresión más 20. Acá está en el denominador. Todo esto dice que es igual a 4. ¿Por qué 4, Oxy? Porque el problema me pide que me dice que B sub 0 al conectar RL es 4 voltios. Ahí está. Estoy igualando este divisor de voltaje a 4 voltios. ¿Vale? Y es similar al caso anterior. Ya tengo Rx, lo reemplazo acá.
va a ser 20 RL entre 20 más RL, acá abajo también 20 por RL entre 20 más RL. Trabajo con esta ecuación, ¿sí? La única incógnita en este sistema lineal de un grado es RL, ¿sí? Haciendo las operaciones tengo la expresión que estamos viendo acá abajo, 18 por 20 RL sobre 800 más 60 RL igual a 4. Simplemente se despeja el valor de la resistencia RL, ¿no? Despejando, RL me da 26.667 ohmios, ¿sí? Es un problema muy interesante, hay que entenderlo. Y si se dan cuenta, entendiendo bien los conceptos teóricos, se resuelve de manera sencilla. A ver, ¿tienen alguna pregunta al respecto, muchachos? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos, antes de pasar al siguiente problema? ¿Siguen despiertos? Todo bien, Oxy. Excelente. Sí, si está todo claro, me dicen nomás, no quiero perder mucho tiempo. Problema 17 de las clases, creo que es el problema número 14 o 13 de la práctica. Ojo, también es de ex pasado, ¿no? Bien, hallar el valor de la tensión VAB en estos dos puntos y el valor de la corriente I sub 0, ¿sí? Ustedes me dirán, Auxi no se puede resolver porque no se parece en ninguna manera a estos circuitos que nos han mostrado. No se parece en nada, si se dan cuenta. Divisor de voltaje, todo en serie. Divisor de corriente, todo en paralelo. Pero acá tenemos algo mixto. A ver, vamos a ver cómo se hace. Ok. El concepto de resistencias en paralelo implica que cada rama tiene la misma caída de tensión. Vale decir, esta primera rama presenta una caída de tensión igual a 80 voltios. La rama que voy a dibujar de color celeste también va a presentar esa caída de tensión de 80 voltios. Y la última rama, de la misma forma, la de 10 ohmios, presenta una caída de tensión de 80 voltios. ¿Por qué? Porque las tres resistencias están en paralelo. Y bien, con ese concepto voy a trabajar. Para hallar la tensión VAB, a ver, les pregunto acá, tal vez alguien por puntos, ¿por qué? A ver, voy a borrar todo. Ok. ¿Es posible aplicar el divisor de voltaje solamente a esta parte del circuito? No, sí, ¿Por qué no? porque hay otras, las demás resistencias van a afectar sí o sí a la fuente. Mm, ¿Esa es toda tu respuesta? Sí, Ya, no, está mal. Si acá yo tuviera una resistencia más, acá puedo hacer 1.000.000, ¿ya? Infinita resistencia. Acá, ¿cuánto va a ser la caída de tensión? Va a ser la misma, va a ser 80, porque la fuente está conectada en paralelo con cada rama, ¿sí? Así que la respuesta a la pregunta es no. Puedo aplicar acá el concepto de divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque acá la caída de tensión es igual a 80 voltios, ¿sí? ¿Está claro ese concepto? Es el concepto de conectar fuentes y resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces yo digo, como estas resistencias no me influyen en la caída de tensión, obviamente sí influye en la fuente, pero hablando en corriente. Acá, por ejemplo, bueno, cambiando de tema, acá va a haber una corriente I1, una corriente I2 inicial, ¿no ve? Pero si yo aumento más resistencias, obviamente las corrientes I1 y 2 van a cambiar, sí van a cambiar. Entonces, acá yo digo, para hallar la tensión VAB en estos dos puntos, puedo aplicar el concepto de divisor de voltaje, ¿sí? Entonces digo, el valor de la fuente de voltaje, 80 voltios, por la resistencia de análisis. VAB está relacionada con 3 ohmios. Acá está, 3 ohmios. Dividido entre la sumatoria de las resistencias en serie en esta rama. 4 más 1 más 3, acá está. Bueno, 3 más 1 más 4 es lo mismo. Y podemos obtener directamente el valor de VAB, 30 voltios. ¿Vale? VAB es igual a 30
voltios. Ahora bien, para hallar la corriente I sub 0, podemos hacerlo por la ley de Ohm, no hay problema. ¿Por qué? La ley de Ohm dice voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuánto vale la caída de tensión en esta rama? ¿Alguien puede? 80. 80, ¿no ve? Excelente. Ya puedo hallar. B es igual a I por R. Despejando I va a ser B sobre R. Acá está. Acá ya lo tengo, B sobre R. 80 voltios de la fuente entra en la resistencia de análisis 10 ohms. Y tengo 8 amperes. Ya hemos obtenido los dos valores de que nos pedía el problema. Pero si puedo hallar el concepto, puedo hallar I sub 0 con el concepto de divisor de corriente. Claro, lo podemos ver acá. ¿Cómo podemos aplicar el concepto de divisor de corriente para hallar la corriente I sub 0? A ver. Paso 1. Transformar mi fuente de voltaje a una fuente de corriente. ¿Sí? Bien, es lo que voy a hacer. ¿Cómo puedo hacer eso? Obteniendo el equivalente de las resistencias. Acá está el equivalente en paralelo. 4 más 1 más 3, 8. 24 más 16, 40. 10, 10. El equivalente de las tres resistencias en paralelo es igual a la sumatoria de los recíprocos elevado a la menos 1. Me da igual a 4 ohmios. ¿Sí? Ahora bien, voy a trabajar con este circuito. Esa resistencia equivalente es 4 ohmios. Ese valor de fuente de voltaje es 80 voltios. La pregunta es, ¿puedo hallar la corriente I que circula acá? Sí, por la ley de Ohm, ¿no ve? I es igual a voltaje sobre la resistencia equivalente. Es igual a 20 ohmios. En conclusión, este valor de corriente de 20 ohmios es igual al valor de la fuente de corriente que yo puedo instalar. Acá está. He pasado inicialmente a trabajar con una fuente de voltaje, a trabajar con una fuente de corriente. ¿Está claro ese concepto? Si se dan cuenta, lo que he obtenido es un momento de 20 amperes, se la ha reemplazado acá a una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta, estimado? Entonces, ah, la fuente que nos daba al inicio, sí o sí lo ha llevado a su forma, o sea, su corriente, como lo dice el nombre, eh, corriente de tensión, ¿no ve? O sea, corriente de fuente, fuente de corriente, ¿no ve? Sí, exacto. Vale División. decir, a ver, en conclusión, para que se entienda esta parte. Para que se cumplan las mismas condiciones eléctricas, puedo cambiar esta fuente de voltaje por una fuente de corriente equivalente. ¿Sí? La fuente de corriente es de 20 amperes. Vale decir, si esta fuente de voltaje de 80 voltios me suministra una corriente I sub 0, ¿qué valor de fuente de corriente puedo instalar acá para que me dé el mismo valor de corriente I sub 0? Es básicamente el mismo concepto que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, en conclusión, para transformar de fuente de voltaje a fuente de corriente, primer paso, hallar la resistencia equivalente para obtener un circuito similar a este de acá, ¿sí? Paso 2, hallar la corriente, esta corriente I por la ley de Ohm, para después reemplazar con este valor de fuente de corriente al circuito, ¿sí? Acá. Es el mismo, es equivalente. Ambos circuitos son equivalentes. Por lo tanto, haciendo esos pasos, tengo el siguiente circuito de la derecha, la fuente de corriente de 20 amperes. Entonces, acá ya puedo aplicar el concepto de divisor de corriente, porque recordemos el concepto de divisor de corriente dice lo siguiente: si tengo una fuente de corriente en paralelo con conductancias, ¿no ven? Listo. Si se dan cuenta, es el mismo circuito. Acá está. Es el mismo circuito, una fuente de corriente en paralelo con resistencia. Vamos a aplicar la formulita. A ver, creo que no le coloco a cada fórmula. Un momento, por favor, para que no se me pierdan. A ver, ¿dónde está? Acá está el divisor de corriente. Listo. Esta es la formulita de divisor de corriente, ¿no ven? Trabajando con conductancias. Bien. I sub m ahora va a ser I sub 0. ¿Ya? I sub 0 va a ser igual al valor de la fuente de corriente, 20 amperes. Acá está 20 amperes. En el numerador tengo la conductancia de análisis, la corriente I sub m con Gm. Acá
la corriente I sub 0 con la conductancia de Nernst. La conductancia de 10 ohmios va a ser 1 sobre 10 Siemens. ¿Ve? En el numerador tengo la sumatoria de conductancias, vale decir la sumatoria de las conductancias de cada rama. Vale decir, un décimo correspondiente a la conductancia de esta rama. 1 sobre 40 correspondiente a la conductancia de esta rama. Por último, más 1 sobre 8 correspondiente a la conductancia de esta rama. Haciendo operaciones, I sub 0 me da 8 amperes. Curiosamente, es el mismo valor que hemos obtenido hace un momento simplemente aplicando la ley de Ohm. ¿A ver? ¿Ha quedado claro este problema tipo examen, muchachos? Ah, sí, y por ejemplo, si usted sabe que cuando esa serie es la misma corriente, ¿no ve? Sí. Y en la resistencia de 10 ohm hubiera una resistencia extra, tendríamos que tomar ¿Sí? la conductancia equivalente, ¿no ve? Ah, sí. Aquí, digamos, Arriba en una el de 20, ¿no ve? numerador. Por ejemplo. Ajá. Sí, claro, la conductancia de todas estas ramas relacionadas con la corriente I sub 0 va a ser 1 sobre 10 más 20, 1 sobre 30, ¿sí? Vaya, Por eso, gracias. acá he tomado la sumatoria, ¿no? Esto es 8 ohmios, en conductancia va a ser 1 octavo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Bueno, entonces, a ver, yo les preguntaría, ¿no? Solo por curiosidad. A ver, ¿dónde está mi formulita? Acá está. ¿Qué pasaría si yo aquí le conecto una resistencia? Hay un problema así en la práctica. Ojo, igual es el examen pasado. ¿Cómo influiría esa resistencia conectada ahí? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien se anima por puntos, tal La vez? caída de tensión no sería la misma, sí. La caída de tensión no sería la misma. Claro, En los paralelos ya no sería lo aquí ya no mismo. sería lo mismo, ¿no? ¿Qué Ajá. parámetro más? La pregunta es La, si yo tengo una resistencia acá, ¿esta formulita aplica o no aplica? ¿Alguien se anima? ¿Algún No, Oxy, participante? ¿Por qué no influye? porque tendría que ser la misma. Perdón, tendría que ser la misma. No, no te podía escuchar al final. yo pienso que tal vez sí cumple, pero la corriente I sería la que pase por esa resistencia, ya no la de fuente, digamos. Sí, sí. No, básicamente sí, Y, pero y si- puedes continuar. ¿Qué más ibas a decir? o sea, I ya se dividiría como en las tres corrientes, pero habría que analizar en la corriente que pasa por Por acá, esa ¿no? resistencia, ajá, por allá, y recién tal vez en ese sector se pueda aplicar. Ya. No está bien del todo, pero sí tienes una idea ligera. Ahora bien, recordarán que hay un problemita en la práctica, que hay una resistencia acá en serie, no veía que una fuente de corriente. Entonces, para va a haber un problemita en el Classroom de este tipo de problemas. Les voy a poner acá una resistencia y quiero que me analicen, ¿sí? Quiero que me expliquen. Lo que me importa es su análisis. ¿Influye, no influye? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Pueden utilizar cualquier método, divisor de corriente, divisor de tensión, pero lo que me interesa es la conclusión a la que lleguen, ¿sí? Lo voy a subir tal vez hoy o mañana nomás. Y como habíamos quedado, ¿no? El Inge me ha dicho que les haga practicar a ustedes y eso también va a valer nota. Creo que vale 10% como hemos quedado en la anterior clase, ¿no? Bien, antes de cerrar la reunión Zoom, no sé si tienen alguna pregunta de los problemas que hemos resuelto el día de hoy. ¿Alguna preguntita? ¿Consultas? ¿Dudas? Bueno, entonces no hay dudas, muchachos. Hasta acá nomás sería la clase de hoy. Gracias por su asistencia.